Cuando Jesús lo iban a arrestar, antes de todo eso, Pedro le dijo a Jesús que nunca lo negaría. O sea, que él dijo que no importaba qué pasara, él nunca iba a negar que era servidor de Jesús o era seguidor de Jesús. Incluso si eso significaba entregarse a la muerte. O sea, que incluso de que esto significara morir. Eso se lo dijo Pedro a Jesús. Sin embargo, dice, cuando llegó el momento de la prueba, Pedro negó conocer a Jesús 3 veces mientras Jesús era arrestado y llevado al juicio. O sea, que dice que Pedro le dijo a Jesús que nunca lo iba a negar, pero cuando llegó la prueba, dicen que, digamos, fueron los guardias o el ejército que le dijo: tú eres seguidor de Jesús, tú amas a Jesús. Y dijo Pedro: yo no lo conozco. Y le volvieron a decir: sí, eres seguidor de Jesús. Y dijo: yo no lo conozco. Y le volvieron a preguntar una tercera vez. Y dijo Pedro de que él no conocía a Jesús. ¿Y qué pasó? Él ya le había jurado. Dice que él ya había declarado de que nunca lo negaría. Pero cuando vinieron el ejército, cuando vinieron los que estaban armados, ¿qué dijo? Yo no lo conozco, ese no sé quién es. Se hizo el que no sabía nada. Dice que la negación de Pedro no fue solo una falta de coraje, sino una profunda traición a aquel quien había jurado seguir. Oiga bien, la negación de Pedro no solo fue una falta de coraje, sino una profunda traición a aquel que había jurado seguir. O sea, imagínense, Pedro había traicionado a Jesús. Pedro traicionó a Jesús porque él le había dicho de que nunca lo iba a negar. Y lo negó 3 veces. Entonces estaba traicionando a Jesús, a su seguidor. Perdón, a aquel que él le seguía. Dice que, bueno, esto pasó en el momento de que arrestaron a Jesús. A Jesús lo arrestaron y fue castigado, lo azotaron, lo crucificaron y Jesús murió en la cruz. Pero ¿qué dice? Después de la resurrección de Jesús, porque Jesús resucitó al tercer día, ¿verdad? Todos sabemos eso, ¿verdad? Que Jesús resucitó al tercer día. Entonces dice que después de la resurrección de Jesús, la vergüenza y el arrepentimiento de Pedro fueron correspondidos con gracia. O sea que después de esto, Jesús le correspondió con gracia, porque Pedro había sentido, como dijo Pedro, después de que castigaron, de que lastimaron y golpearon a Jesús, me imagino que Pedro se sentía avergonzado. Me imagino que él decía: pucha, ¿por qué hice esto? Se arrepentía de haber dicho que no lo conocía, sabiendo de que él amaba a Jesús, pero por miedo dijo que no lo amaba, por miedo a que lo fuera castigado y golpeado, por miedo a morir. En una de las escenas más conmovedoras del Nuevo Testamento, Jesús le preguntó a Pedro 3 veces. O sea, ya pasaron primero las 3 veces de que Pedro lo negó. Pero Jesús le respondió a Pedro 3 veces: Pedro, ¿me amas? Le dijo. Y le hizo otra segunda pregunta: Pedro, ¿me amas? Y le volvió a decir: Pedro, ¿me amas? 3 veces. Reflejando las 3 veces que Pedro lo había negado. Y sabemos de que Pedro sí amaba a Jesús realmente. Simplemente él traicionó a Jesús por miedo. El Pedro era una persona como nosotros. Él tenía miedo de ser golpeado, de perder la vida. Así como tenemos miedo de que vengan los policías y nos quieran golpear a todos nosotros, solo porque estamos predicando, estamos alabando a Dios. Tendríamos miedo de que nos lleven allá donde están los delincuentes, que nos puedan golpear o hacer cosas malas. Dice que con cada respuesta Jesús restauró a Pedro. O sea que después de esto Pedro fue restaurado.
Jesús restauró a Pedro dándole una nueva misión: apacentar sus ovejas y continuar la obra de difundir el Evangelio. O sea que después de que Pedro pasó todo esto, de que vio morir a Jesús y de que él se arrepintió después por lo que pasó, Jesús resucitó y Jesús vio la vergüenza que Pedro tenía. Jesús vio que Pedro estaba arrepentido realmente. Y Jesús dice que correspondió con gracia, porque Pedro realmente amaba a Jesús. Y ahí fue cuando Jesús restauró a Pedro y le dio la misión de apacentar a sus ovejas y continuar la obra de difundir el Evangelio. O sea que Pedro, ¿qué hizo? Después de esto, Pedro se volvió un predicador más. Pedro dice que empezó a difundir el Evangelio. ¿De qué manera? Él iba a predicar la palabra. Él ya no se escondía. Él ya después no dijo, yo no lo conozco. Después, bueno, en la historia de Pedro también murió a manos del ejército, a manos de los soldados, porque cuando se dieron cuenta de que él realmente era seguidor de Cristo, era seguidor de Jesús, no lo volvió a negar. Pedro dijo, sí, yo soy seguidor de Jesús. Y a través de eso, Pedro murió, porque a Pedro lo mataron. Entonces, si Pedro no se hubiera avergonzado, si Pedro no se hubiera arrepentido, él lo volvería a negar por miedo. Pero Pedro sabía de que tenía una convicción, que era Jesús. Amén. Y la historia de Pedro habla que nuestros fracasos no nos definen. Jesús ofrece perdón, restauración y propósito, incluso después de nuestros peores momentos de traición. O sea que, aunque nosotros hayamos traicionado a Jesús, aunque nosotros siendo cristianos nos avergonzamos muchas veces, nos hemos avergonzado en algún momento de ser cristianos, nos hemos avergonzado tal vez por nuestros compañeros de trabajo, nuestros compañeros de escuela, colegio, o nuestros compañeros, nuestra misma familia que no sabe, que no es cristiana. Nosotros también nos hemos avergonzado. Pero ¿qué pasa? Llega un momento en el que nosotros nos arrepentimos de eso. Y Dios nos da un perdón. Dios nos perdona y nos da, y nos restaura, y nos da un propósito. O sea que si nosotros hemos sentido esto en algún momento, y tal vez usted no ha pasado por esto o lo está pasando, tenga confianza en Dios, que Él va a restaurar su vida y Él va a dar un propósito para su vida. Porque dice que incluso después de nuestros peores momentos de traición, Dios nos perdona. Amén. Amén. Esta es la historia de Pedro. Ya vimos la historia de Jonás y de Pedro. Amén. Vamos a hablar del tercer personaje, el rey David, que cometió adulterio. El rey David es el tercer personaje que traigo, que tuvo una segunda oportunidad. Otra vez le pregunto, ¿quién no conoce la historia del rey David? ¿Me habla? ¿Conoce? No. ¿Alexis? ¿Damián? ¿La historia del rey David la conoce? No. ¿Josué? ¿Alguien no? La historia del rey David. Dice que el rey David, un hombre conforme al corazón de Dios, porque David así era. David era un hombre conforme al corazón de Dios, que David realmente tenía la gracia de Dios con él, que David caminaba, siempre lo que David hacía era a nombre de Dios. Si David iba a pescar, lo hacía a nombre de Dios. Si David hacía lo que hacía, él lo hacía conforme a Dios. O sea, él siempre ponía a Dios primero. Dice que no era inmune al fracaso. O sea que David, a pesar de todo eso, él no era alguien que no podía fallar, alguien que no iba a cometer errores, porque David también era una persona como nosotros. David también tenía problemas, también tenía aflicciones,
o también tenía tentaciones, como a veces nos llegan las tentaciones a nosotros. Uno de los momentos más devastadores de su vida fue su pecado con Betsabé. O sea que el rey David, o sea, él era el rey no me acuerdo, ¿el rey de qué? De Israel, de Jerusalén. Era el rey de Israel, o sea, un pueblo muy grande. ¿Y qué pasó? David podía casarse con la mujer de que él quisiera, pero que no estuviera casada. Y David cometió adulterio con Betsabé. ¿Betsabé quién era? Betsabé era la esposa de un soldado del ejército de David. O sea que prácticamente el personaje es Urías. Urías era digamos que era un trabajador de David, que servía en el ejército de David, y tenía a su esposa Betsabé. ¿Y qué pasó? Un día Urías se fue a la guerra y David se quedó reinando y vio a Betsabé. Dice que cometió adulterio con ella, o sea que se acostó con Betsabé. Betsabé siendo una mujer casada, que sabemos de que eso es adulterio, ¿verdad? Dice que David no solo cometió adulterio con ella, sino que también dispuso que su marido Urías muriera en batalla para encubrir el pecado. O sea que cuando cuando el rey David cometió este pecado, cuando David adulteró con Betsabé, él dijo, se va a enterar Urías, se va a enterar todos, y como yo soy conocido como un hombre de Dios, mi reputación se va a arruinar. ¿Y qué hizo? Voy a mandar a Urías a la guerra, pero que vaya enfrente, que sea el primer hombre que se enfrente al ejército contrario. ¿Y qué pasó? Así fue. Y cuando Urías iba al pie de la batalla, fue el primero que atacaron y murió. ¿Y por qué hizo esto David? Para encubrir el pecado que había cometido con Betsabé. Dice que esta falta moral fue una grave violación de la ley de Dios, y David enfrentó severas consecuencias por sus acciones. O sea que dice, esta falla moral fue una grave violación a la ley de Dios. Los 10 mandamientos nos dicen, hay uno de los 10 mandamientos que nos dice, no codiciarás a la mujer. No codiciarás a la mujer de tu prójimo. Y eso fue lo que hizo David. David codició a la mujer de Urías, que era de su ejército. ¿Y qué pasa? Esta ley dice que es una de las leyes más graves que se pueden cometer en la ley de Dios. Y David enfrentó severas consecuencias por sus acciones. ¿Cuál fue una de ellas? La muerte de su hijo. Ya que dice que David perdió a su hijo por este pecado. Sin embargo, al ser confrontado con Natán el profeta, David se arrepintió profundamente. O sea que vino el profeta Natán y confrontó a David. Imagino yo que el profeta Natán vino y le dijo a David, David, ¿cómo has hecho esto? Tú eres un hijo de Dios, tú eres una persona usada por Dios, ¿cómo has hecho esto? Lo confrontó. ¿Y qué pasó David? Se arrepintió profundamente. O sea que David se sintió tan culpable de que ese pecado no lo dejaba vivir. O sea, ese pecado no lo